Buenas audiencias de Cuatro Vientos. Estamos ya en nuestro segundo programa en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día lunes 6 de junio del año 2022, 11 de la mañana con 50 minutos, tiempo de Baja California. De nueva cuenta nuestra plataforma 4BTV. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa de Crónica Natural con nuestro queridísimo amigo y colaborador de Cuatro Vientos, Arnulfo Estrada Ramírez, cronista oficial de Ensenada, oceanólogo y también exintegrante investigador del Instituto de Oceanografía de la Secretaría de la Marina, rescatista del idioma quiligua en Baja California y colaborador de Cuatro Vientos. El día de hoy, Crónica Natural, amigos, amigas, tiene un tema que está siendo muy sensible, muy sensible en nuestra ciudad y puerto de Ensenada. Y toda la zona, pues la circunscripción, todo lo que está alrededor de nuestra queridísima ciudad, con una crisis hídrica muy fuerte que por un lado tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado es la escasez del agua potable, con una sesión de racionamiento y de escasez total en varias colonias de la ciudad durante más de 8, 9, 10 semanas. Ha sido realmente una situación muy preocupante para muchos ciudadanos del puerto que están muy molestos con lo que está pasando con el tema de la distribución, de la llegada del agua potable a sus hogares por la vía oficial de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, una empresa paraestatal del gobierno de Baja California. Pero el segundo gran problema, y del que vamos a platicar el día de hoy con Arnulfo, es el tema de la contaminación de las playas arenosas y también de la bahía de Ensenada con aguas negras no tratadas que han creado también un gravísimo problema sanitario en nuestra ciudad de Ensenada, porque ya vamos a cumplir casi un año. Y ahí andan las autoridades diciendo, no, sí, ya estamos bien, ya estamos dentro de los parámetros del gobierno del estado, pero el gobierno municipal diciendo, no es cierto, no mientas, los parámetros todavía son muy elevados, por arriba de la norma oficial mexicana de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua disueltos acá en las playas y en la bahía de Ensenada, amigos y amigas. Y lo que estalló, usted sabe también, el sábado allá en el Valle de Maneadero, cuando se están haciendo unas obras por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para rehabilitar y abrir más espacio para el tránsito de vehículos en el tramo Maneadero a Ensenada, amigos y amigas. Son unos 6, 7 kilómetros que se tienen que ampliar y que se tienen que habilitar adecuadamente. Pues rompe uno de los camiones de las que están haciendo esta obra allá en la zona sur de nuestra ciudad, ¿sí? Y pues se derrama, rompe el tubo principal, lleva aguas negras, supuestamente tratadas, de Ensenada hacia Maneadero, ¿sí? Para donde se están sembrando 500 hectáreas con esas aguas residuales tratadas, con el cultivo de flores que son de exportación, y esa enorme cantidad de agua que se derramó al rompimiento de este ducto, pues inunda terrenos que estaban cultivados con flores, y es una destrucción total de cuando menos 2 campos de flores, pero se suspende el envío del agua tratada de la planta del Naranjo hacia Maneadero, amigos y amigas. Cierran el ducto de agua y hay, les digo, 450 hectáreas más que simple y sencillamente se quedaron sin agua, y se están pensando que puede originar una pérdida superior a los 500 millones de pesos para los productores de flores en el ejido de Maneadero, que se llama, es el ejido... No, híjole, ahorita me voy a acordar el nombre, discúlpenme, amigos y amigas, pero es en el Valle de Maneadero, en esa zona. Olga Alicia, bienvenida. Adelante. Pues es de Meléndez, ¿no? No. Tampoco. Entonces, si ahorita Rufo nos recuerda. A ver si Rufo nos ayuda ahorita, porque ya esto no da más. Sánchez Tahuada. El ejido Sánchez Tahuada. Ok. Pues sí, Arnulfo, muy bienvenido a tu programa de Cuatro Vientos, querido Arnulfo Estrada, y amigos, amigas de Cuatro Vientos.
claro que esto es de interés fundamental para los ensenadenses, pero créame que nos interesa a todos, en el estado y en el país, porque estamos registrando niveles de contaminación muy altos y no es de ahora, hay que decirlo. Es constantemente que se cierra las playas. Ahora últimamente ha sido la de Ensenada la que se califica como en primer lugar en contaminación a nivel nacional. Y lo cierto es que la parte de las playas que se cierran son aquellas que más afectan a las familias ensenadenses, porque se trata de la playa municipal conocida como Playa Hermosa. Y para muchísimas familias ensenadenses no hay, créanme, no hay otro lugar a donde puedan ir como familia, con niños pequeños, con la abuela, con el abuelo, a pasar un día recreativo, en convivencia, que la playa. Y es lo más económico, lo más accesible, porque pueden llevarse su comida hecha, su ceviche, lo que vayan a comer, sus bebidas. Y si se cierra esta posibilidad, las familias quedan limitadas, encerradas a casitas cada vez más pequeñas de interés social, donde se convierte en un hervidero de conflictos que se agudizan con el clima, con el calor, y es muy lamentable ver que no hay espacios. Pueden ir a caminar por ahí, por la ventana al mar, pero pues te cansas también de estar nada más caminando ahí con los niños, llevando en andaderas a tu abuelo, a tu abuela, y en fin, que a quien más nos pega, Armando, Arnulfo, es al pueblo pobre, al pueblo que tiene escasez de opciones. Irte a dar una vuelta a la ruta del vino es imposible. No hay salario de clases medias, bajas y salarios mínimos que te alcance para ir a un restaurante, a un paseo a la ruta del vino, y otro paseo, irte a los cerros, a los paisajes bonitos, pues necesitas tener cierta condición física para hacerlo. No puedes ir tampoco con niños y con adultos mayores con problemas de salud o de movilidad. Así es como la veo yo, Arnulfo. No solamente es el problema de la contaminación y los problemas que implica para la salud, sino que te limita la movilidad y la recreación de la gente de Ensenada. Adelante, Arnulfo. Pues sí, así es, amigo. Muchas gracias por permitirme compartir mis temas sobre la crónica en este espacio tan importante. Efectivamente, es un tema que estamos tratando muy sensible. Hay que conocer un poco los antecedentes de este problema, que no es de ahora. Este problema realmente empezó a mediados de la década de los años 50 del siglo pasado, cuando se establece esta planta de tratamiento de agua negra de la césped. En ese tiempo se establece, y a partir de ahí empiezan a arrojarse las aguas negras o semitratadas a la bahía de Ensenada. Entonces es un problema muy sensible que no es de hoy, tiene muchísimos años. Inclusive lo voy a comentar, he conocido esto de muy cerca por mi trabajo que realicé como investigador en la entonces Secretaría de Marina, en la Estación de Investigación Oceanográfica. Y este problema realmente era más fuerte en cuanto a los niveles de contaminación en otras décadas. Y yo me voy a remontar cuando realmente era mucho más fuerte que actualmente, que ya ha creado muchos problemas. En la década de los 80 y 90, realmente era un problema serio la contaminación, porque aparte de la contaminación de tipo bacteriológico, se le agregaba la contaminación por hidrocarburos. Eso voy a ustedes para tratar este asunto, es un tema fundamentalmente gráfico que voy a mostrar en fotografías. Este tema yo lo manejo con fotografías en la parte, sobre todo de hidrocarburos. Voy a compartir con ustedes fotografías inéditas. Ok.
donde se ve la bahía realmente contaminada y tenía efectos serios sobre la flora y fauna, sobre todo la fauna, este tipo de contaminación. Entonces es un problema que actualmente está de moda, porque hay que ver que tenemos 2 años que prácticamente las playas municipales, Playa Hermosa, está cerrada al público. Y como bien mencionan ustedes, es la única playa accesible al público de Ensenada, no tiene otra. Tendría que irse, desplazarse muchos kilómetros para acceder a playas más limpias que esta. Entonces, se nos cierra la oportunidad de disfrutar nuestra playa. Aparte de que pues, es lo que nos han dejado esta playa, porque nos han quitado las mejores playas de Ensenada, o sea, por ganar el terreno al mar, nos quitaron todo lo que es playa municipal, de la entrada de Ensenada hasta un poquito más después de la desembocadura de Arroyo El Gallo. Entonces, es un problema no solamente ambiental, sino también de ganar de terrenos al mar, terrenos que nunca deben haberse ganado porque son paisajes naturales que nos pertenecen. Cuando yo hablé en otros programas sobre los fotógrafos, le llamaba mucho la atención a los fotógrafos de antes la bahía, por sus playas, por su extensión, y cuando ya se empieza a rellenar esas playas, lo vimos en las mismas fotografías, en la secuencia fotográfica, deja de ser atractivo para muchos fotógrafos. Entonces, por eso traté ese asunto hasta el relleno de las playas. Pero bueno, volviendo a la contaminación, realmente es un problema añejo que aparte de lo que les he mencionado, se le suma desde hace 15 años el arroyo Ensenada. Acuérdense que estaban derramándose desde hace 15 años aguas negras o semitratadas a la bahía, y eso contribuye al aumento de la contaminación de tipo orgánico a la bahía, que es lo que nos tiene ahorita con problemas. Y para vergüenza de los ensenadenses, es la única playa que se cerró al público en la época de Semana Santa. Es increíble. En todo el país. Es un problema realmente serio. Entonces, si vamos a ver la secuencia fotográfica, voy a tratar de ir explicando brevemente de qué se trata cada parte. Ok, sí. Y nada más con la anotación, mi estimado Arnulfo, Sí. que esa otra contaminación de la que tú estás hablando, del arroyo Ensenada, también tiene su origen en una instalación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Así es. Una planta semiterminada que está en la parte alta de una zona conocida como el Cañón de Doña Petra, Así es. que se construyó con una ampliación de una megaciudad adicional en la zona este de la ciudad de Ensenada, que se convirtió también en un superfraude de carácter inmobiliario en los gobiernos del Partido Acción Nacional, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, y que ahí está tirando agua para ambos lados, ¿eh? Por un lado, el cañón de Doña Petra, que desemboca al arroyo Ensenada y de ahí llega a la bahía local, y obviamente a las mismas playas, que en realidad son 2 playas importantes para la gente del pueblo, que es la Playa Hermosa, pero también está Conalep, que también está contaminada. Eso se nos olvida a veces decir. Hay 2 playas que forman un solo espacio a donde llega el pobrerío, a donde llegamos la gente que pues no tenemos a veces otras opciones más que ir a estas playas a disfrutar de la hermosísima bahía de Ensenada. Pero por otro lado, esa planta, en la parte esta de arriba, de aquí hablando del Cañón de Doña Petra, también tira aguas negras sin tratar al vaso de la presa Emilio López Zamora, que se utiliza esa agua cuando ahorita está muy seca por la sequía que tenemos, ¿sí? Que está en un nivel muy bajo, y que tampoco nunca jamás se ha desasolvado, bueno, desde los 70s, que está esa presa, y que ahí también se está tirando el agua en grandes cantidades y desde hace muchos años. Y en todos estos casos, mi estimado Arnulfo, impunidad total para el gobierno del Estado a través de las comisiones estatales y su Comisión Estatal del Agua. Nada más quería eso, mencionarlo, dejarlo ahí,
Y vamos entonces, te voy a poner ya. Sí, y en esta crónica que le voy a compartir, precisamente las fotografías que voy a compartir, está parte de ese problema que están mencionando ahorita. Perfecto. Entonces vamos a irlo, si quieres, explicándolo por medio de las fotografías. Aquí está, mi estimado Arnulfo. Sí, ese lo titulé como las principales fuentes de contaminación de la bahía de Ensenada, porque no es solamente el arroyo del Gallo, como he mencionado, sino que se agregan otros tipos principales, porque hay más todavía que los que voy a mencionar en este momento. Si vamos a ver la siguiente fotografía. Bueno, pues son generalidades del asunto que estoy tratando. La contaminación de Bahía de Todos Santos, como mencioné antes, data de 1950, de esa década. Y básicamente es por el tratamiento o semi-tratamiento de las aguas negras por parte de la planta del Gallo, que depende de la CESTE. Y este problema se agudiza cuando en las décadas de 1980 y 1990, se agudiza con el vertimiento de hidrocarburos a la rada portuaria, principalmente a la rada portuaria, porque ahí se hace el cambio de aceites de gran parte de las embarcaciones de tipo pesquero y de todo tipo que estaban ahí o entraban en la rada portuaria. Entonces, ese cambio de aceite se hacía ahí. Imagínense ustedes la cantidad de aceite de un barco. Ahí se hacen los cambios y eso agravó muchísimo el problema de la contaminación de hidrocarburos en esas décadas, principalmente en la rada portuaria. Y por supuesto que afectó la fauna, como lo vamos a ver en algunas imágenes, la fauna principalmente que entraba o que residía ahí. Y desde hace 15 años se le suma el problema de las aguas residuales que se arrojan al arroyo de Ensenada a través del cañón de la Petra. Como mencionas, por la gran cantidad de asentamientos humanos que están en la parte norte, donde se origina prácticamente ese cañón, y todos ellos se arrojan permanentemente, porque no solamente es la bahía el problema patológico, sino que el cambio de flora y fauna es evidente también, porque un ecosistema como es el cañón de la Petra era solamente a través de las aguas, a través de las lluvias de invierno, cuando esas plantas tomaban, o ese arroyo corría en cierto tiempo. Pero si le agregamos que ahora todo el día y toda la noche, durante 15 años, está corriendo aguas negras, aguas semitratadas, con gran cantidad de nutrientes, imagínense los cambios en la flora que hay, ¿verdad? Es la otra contaminación. En la imagen que vemos allá abajo, esa imagen yo la tomé en 1996, abajo, en 1996. Vean ustedes el arroyo del Gallo, ahí hay dos caballos ahí con personas arriba. Ese es el arroyo El Gallo, y esas aguas que están derramando son de la planta de la CESTE. Vean ustedes la playa al sur. Es una playa que prácticamente no se utilizaba, una playa libre que rara vez se utilizaba por los ensenantes, porque en la parte norte de este lado estaba todavía la playa municipal, o parte de la playa municipal que todavía los ensenantes usaban. Pero una vez que se rellena, ahí se ve en la primera parte de la imagen, ya parte del relleno de esa playa municipal que se le fue ganando de este lado del arroyo, se le fue ganando terreno hasta desaparecer completamente la playa municipal, entonces conocida como playa municipal. La playa hermosa siempre se le ha nombrado como playa hermosa, pero la gente no usaba aquella playa, entonces no se daba cuenta los niveles de contaminación que tenía por lo mismo, porque no era usuario. Aparte que la ciudad no estaba creciendo para aquel lado todavía. Las construcciones que se miran ahí son construcciones muy aisladas todavía del resto de la población de Ensenada. Entonces, es una foto interesante que más o menos nos dice por qué ahora los ojos están en Playa Hermosa. Parte de esa Playa Hermosa, que es del arroyo del Gallo para el sur, ya se rellenó alrededor de 300 metros. Y afortunadamente, por movimientos ciudadanos, dejó de rellenarse. Pero la idea era ganarle más terreno. Hasta ahí nos dejaron la playa. Pero por la contaminación no se ha resuelto.
Entonces, esa foto para mí dice muchas cosas, sobre todo relacionadas con el uso de esa playa hermosa que estamos nosotros tratando. Vamos a ver la siguiente imagen. Y ahí están las descargas de Arroyo del Gallo en diferentes tiempos. La más antigua foto que yo tomé fue en 1992, aérea. Ahí se puede apreciar la descarga así casi cruda de Arroyo del Gallo. Ahí se mira enseguida la planta de la césped. Y parte todavía, la playa hermosa todavía estaba completita. Pero si ven más al norte, se hizo una escollera y ya empiezan los rellenos. Todavía los ensenadenses usábamos parte de la playa. Ustedes ven parte de la playa todavía arenosa, en la parte más extrema de la izquierda de la fotografía. Arriba, ahí está la playa. Esa es la playa municipal que nos quitaron. Y ahí se alcanza una construcción del mar. ¿Lo ven en el edificio? Pues ahí, para que se den una idea de dónde estaba esa playa. Atrás se ve el edificio del mar. Por ahí exactamente. Y ahí, pues ahí llega la calle delante, les enfocaba, y usábamos esta playa municipal como parte de la recreación. Por eso no usábamos la playa hermosa, porque además el Arroyo del Gallo y las aguas negras actuaban como barrera para que no pudiéramos acceder tan fácilmente, al menos a pie, no tenemos acceso a la playa hermosa, ¿verdad? Ese era el límite realmente, y la playa que usábamos, playa municipal, sacaba playa municipal, y un tiempo, después de que a la playa municipal, le damos la espalda al mar, ya no pudimos a la playa, porque todavía en Ensenada no tendría crecimiento hacia el sur. Entonces, por un tiempo estuvo así. Si ven ahí la otra fotografía del 2001, eso era un río que desembocaba prácticamente en la playa Hermosa, pero ese río en esa fotografía desembocaba más o menos, no donde está ahora, a partir de la escollera, sino como 300 metros todavía más al sur, porque hacía curva ahí y contaminaba una buena parte después del Arroyo del Gallo, como 300 metros todavía más al sur. La parte de abajo ya es directa. Del Arroyo del Gallo entra directamente, es una foto reciente, entra directamente al mar. Así es como se ve, y más o menos como ha ido cambiando históricamente la desembocadura de esas aguas negras. Vemos la siguiente fotografía. Como un antecedente vemos esto. Esa es la planta de la césped de aquel tiempo, de 1992. Abajo, decir que el arroyito, el arroyo, así es. Está aquí, la vegetación. que viene aquí. Sí, el arroyo y las dunas ahí donde está ahorita, donde está la caballeriza de la gente que de este lado. Ahí está más o menos. Aquí. Ya estaban entonces ahí, desde entonces. Entonces, ahí se puede mirar cómo a partir de ahí el Arroyo del Gallo crecía. Aquí va. Y ¿sí? Aquí no trae nada y mira aquí ya cómo se ve, ¿no? Ahí se miran todas las dunas y ahí se mira la planta de la césped a un ladito. Ajá. Y ellos decían, no somos nosotros, son las plantas industriales que están ahí. Sí, aparte el sector industrial que hacía harina de pescado en esta zona. Así es. Era un problema como lo que lo mencionan. La planta industriales también se les tuvo que caponear esas fuentes de contaminación porque no hacían caso. Yo recuerdo eso. Ajá. Pero también se le agregaba. Y bueno, esa imagen nos dice muchas cosas de cómo era en aquel tiempo. En 1991 hicimos un trabajo del efecto de la contaminación orgánica en los peces de importancia comercial. Ese trabajo se publicó, se presentó en un congreso de oceanografía en Manzanillo en 1992, si no mal recuerdo. Y esa gráfica, hay más gráficas, pero esa es muy ilustrativo. Se alcanza a ver esas líneas del mapa. Está el Arroyo del Gallo. Ese valor de 1 millón es un valor de un millón de bacterias fecales. De enterococos fecales. En 100 mililitros de agua de mar. Entonces, si ven ustedes, la pura boca tiene 1 millón, pero a medida que se interna al mar va bajando. Inmediatamente a unos metros ya tiene 500,000.
y a otros metros más 300, tiene 3,000. Y luego va disminuyendo a 2,000 hasta más o menos a lo que es la barra del estero, ya prácticamente menos de 18 bacterias por cada 100 litros de agua en la zona. Entonces, vean ustedes la cantidad que había, nada que ver con la de ahora están hablando de que 123,000 y están muy escandalizados, con 123,000 bacterias por cada 100 litros y es un escándalo a nivel nacional. Imagínense ustedes en esos años de los 90, pues realmente lo de hoy es una caricatura en cuanto a lo que vemos como contaminación. Y los peces que trabajamos para ver cómo afectaba la bacteria son el lenguado, el número 1, es el lenguado del Hollywood que le llaman, o el lenguado de California. Su nombre es Paralisis californicus, su nombre científico. Y ese rebasaba por mucho la cantidad permitida, que era entonces de 70 bacterias en el tejido de peces permitido. Entonces estamos hablando de 680 bacterias en el tejido de los peces. Es enorme, por cada 100 gramos. Aquí son gramos, porque estamos trabajando la carne de los peces. Y la cabrilla, el número 2, se llama Paralabras maculofasciatus, es el nombre científico. Le encontramos 400 bacterias fecales por cada 100 gramos de carne. Y el tercer lugar, el cuarto está repetido. El tercer lugar es una raya. Bueno, no es esa raya, es la raya que es Urolopus saleri, o raya espinala del medio. Esa es la que está en medio de la fotografía. Esa es. Y la de arriba es una cabrilla. Y ya mencioné los valores que tenían en sus tejidos. Y la de abajo es una mantarraya que también se analizó, pero no lo presento aquí. Esos resultados están en otra gráfica. Vean ustedes, voy a esto también mencionar porque hace unos momentos consulté en las redes sociales y en el Vigía, el periodo del Vigía, se publicó una fotografía donde está una embarcación capturando sardina enfrentito del arroyo del Gallo. Desde hoy, lo acabo de ver. Está capturando sardina o anchoveta exactamente enfrente del arroyo del Gallo. Entonces, si nosotros lo vemos como si es de consumo humano, pues ahí hay riesgos, porque si hay bacterias en el agua, los peces se contaminan a través de las branquias, y ahí se alojan las bacterias principalmente, que es el análisis que hicimos nosotros de las branquias. Se alojan las bacterias y esos peces están contaminados también, porque se desplazan en esa área de las aguas negras, de las aguas contaminadas. Y bueno, generó algunos comentarios esa fotografía que publicó el Vigía, y sí me llamó la atención de que sí, pues está afectando definitivamente, y no se debe, por salubridad por salud no se debe permitir que se capture nada ahí, porque ya vimos, hay resultados, y hay resultados directamente en la fauna que por ahí se desplaza enfrente del arroyo del Gallo. Y bueno, mencionaba que el último monitoreo que se hizo de Playa Hermosa fue de mayo, el último 30 de mayo, y arrojó 24,196 esterococos por cada 100 mililitros. Nada comparado con el millón, ¿verdad?, que muestro en esa gráfica, ¿verdad? No, pero sigue siendo muy elevado porque lo permitido son 200. Sí, imagínense usted la cantidad que hay ahí. Sí, no, o sea. Es enorme. Y bueno, y eso ha generado, si vemos la imagen de abajo, pues que precisamente los ensenadenses no disfrutemos la única playa accesible que hay para nosotros, que es Playa Hermosa. Y ahí están los letreros que hablan por sí solo desde hace dos años, un poquito más. Y ocasionalmente la gente se mete y usa la playa, pero legalmente no está permitido. Y es una pena que esa playa tan extensa, no podamos disfrutarla en los tiempos que se usan. Ahí están los letreros que dicen claramente cerrado por contaminación. Y bueno, dicen más que nada las imágenes, ¿verdad?
Y la otra contaminación que les mencionaba al principio de esta plática es que los hidrocarburos fueron realmente un problema serio en la rada portuaria, sobre todo porque la rada portuaria es una zona semicerrada que no se limpia tan fácilmente. Entonces, al arrojar ustedes cualquier contaminante, permanece más tiempo que si fuese en un lugar abierto, como Playa Hermosa. Entonces, de una manera natural, no se limpia tan fácilmente. Y bueno, ahí están las fotografías que le digo, son inéditas. Yo las tomé en septiembre de 1992. Y ahí ven ustedes, enfrente de las primeras dos imágenes, es lo que sería ahorita donde está exactamente el Museo Caracol, enfrente de Riviera. Ven ustedes como arcoíris, del cielo se miraba como arcoíris, y abajo, si navegabas por la rada, olía aceite, olía a gasolina, de tanto aceite que había flotando, y que además el aceite más pesado, cuando se hace la limpieza, el que era más pesado porque teníamos otros elementos sólidos, se iba al fondo y con frecuencia se miraba que del fondo brotaban gotas de aceite y explotaban arriba. Y entonces viraba el arcoíris que se mira ya a nivel general desde arriba. Era realmente un asunto que nos preocupaba mucho. Afortunadamente, la intervención de la Secretaría de Marina, por una serie de rondines que hacía diariamente en esa década, paró el problema. Pero los pescadores, los barcos, no hacían caso hasta que empezaron a multarlo. Entonces ahí sí les dolió y ese asunto la Marina lo hacía rondines en la mañana y en la tarde, 2 veces al día. Oye, Arnulfo, pero yo quiero agregar a esta información que tú estás dando, en esa fecha de septiembre de 1992, sí, efectivamente, tal y como lo estás denunciando en este momento, lo estás recordando, había una enorme contaminación con hidrocarburos, aceites, diésel, gasolinas que se tiraban directamente. Es más, tú recordarás que incluso las aguas que utilizaban las embarcaciones, aguas ya grises o negras, eran tiradas directamente también a la rada portuaria. Y había una enorme complicidad por parte de las autoridades portuarias de aquella época. Pero también, mi estimado, no sé si todavía no he visto completo tu exposición, pero no sé si incluiste también otra gran fuente de contaminación que era todavía más peligrosa, porque incluía la presencia en la rada portuaria y obviamente esto se llegaba a diseminar al resto de la bahía cuando había mareas y lluvias fuertes. Tú sabes, el invierno aquí, en aquella época, eran muchísimo más fuertes los inviernos que ahora, pero tú recordarás la presencia de plomo, la presencia de cadmio, la presencia de otros metales pesados que se originaban. Déjame ver si por aquí, en esta zona, poquito más para acá, tú recordarás, había un astillero, que ahora son astilleros. En la esquina derecha. Aquí, ¿verdad? Arriba, aquí, arriba. en esta zona. En esta zona, tú recordarás. Donde empieza el bulevar. Así es. Tú recordarás cómo estos astilleros, había un astillero muy grande y había otros pequeños astilleros que a cielo abierto y sin ningún tipo de medidas de protección al ambiente, al aire, ¿sí? Retiraban los residuos de pintura y los residuos de cosas que se les pegaban a los cascos de los barcos con agua a presión. Tú recordarás que ese material se iba directamente al centro de la ciudad de Ensenada por los aires que soplaban dominantes en esa zona. Y y muchos de esos materiales altamente peligrosos se depositaban incluso en los peces que se vendían en el mercado negro de la ciudad de Ensenada. Y tú recordarás cómo esa enorme contaminación también se permitió durante años por parte del gobierno federal en una actitud criminal que provocó también muchos decesos por cánceres que de repente la gente que consumía o tenía contacto con estas aguas o con estos alimentos, con estos peces y mariscos, con los metales pesados presentes en sus tejidos, provocaban que la gente enfermara con diversos tipos de cánceres. Eso quería yo comentarlo, mi estimado
Arnulfo, ahora que estamos hablando de esta contaminación a la que hemos vivido sometidos durante quién sabe cuántos años los ensenadenses? Sí lo recuerdo, Javier. Efectivamente, en la fotografía de abajo, los astilleros ahí que tú mencionas están en la esquina derecha, donde empieza el bulevar, la esquina derecha. En esta Del parte, lado de abajo, del lado derecho. la de este lado. En Esta parte que está señalando, Arnulfo. No, esa es la embarcación. Perdón, ahí. Aquí, en esta zona, Ahí sí, están ya me los ubiqué, astilleros, disculpa. justamente. Sí. Esa construcción que se mira oscura, que Esta. entra, esos son los astilleros. Y lo hacían. El astillero seco. Recuerdo bien, lo hacían al aire libre y toda esa contaminación se iba en parte al mar y en parte, cuando había vientos, llegaban a la población. Sí lo recuerdo perfectamente, pero como no tengo datos de evaluación de ese tiempo, pero sí recuerdo que era una zona preocupante, donde se hacían reparaciones y como dices, con arena, quitaban la pintura Con arena. de los barcos y eso se iba inmediatamente ahí a la rada. Entonces, eso junto con el aceite era un caldo de cultivo venenoso. Terrible. Y vamos a ver las siguientes imágenes, cómo afectaba eso. Ya, ahí está, mira. Eso que mencionamos, se tomaron, se hacen muestreos en la zona de la rada y ahí ustedes pueden ver la fauna afectada. El lado izquierdo, donde se ve una estrella de mar, se ven caracoles y crustáceos y otros organismos completamente diferentes de color. Tenían un color similar al aceite que estaba en el fondo oscuro de la rada. Y ahí pueden ver los caracoles. Ahí se afectaron, se murieron todos cuando ya se colapsó. Ahí ven las almejas, los choros y algunos peces de ese muestreo. Y el lado derecho, la fotografía más grande, pues se mira todavía los peces llenos de aceite y las algas por ahí que se alcanzan a ver las plantas también prácticamente llenos de aceite. No había manera de que viviera en los tiempos que se colapsaba el ecosistema, de que vivieran nada de los animales, se morían todos, desde la columna de agua de peces que entraban, como esos peces grandes, porque esos sardinas y otros especies entraban a la rada y ahí hasta llegaban. Entonces ya no podían salir de la contaminación tan tremenda que había entonces en la rada portuaria. Bueno, es parte de la crónica, nos gusta o no, es parte de una crónica natural que hemos estado, que nos consta y que vivimos por muchos años en Ensenada. Afortunadamente, los tiempos en ese sentido han cambiado, porque antes no se hablaba nunca de ecología, de ecosistemas, ahora se habla desde los primeros niveles de educación, ya se habla. Nosotros empezamos a escuchar eso en la universidad, qué era la ecología y qué era el medio ambiente y el equilibrio que tenía que haber con el medio ambiente y los organismos. Entonces, eso apenas es relativamente reciente y ahora entendemos muchas cosas que antes no entendimos. Pero bueno, por fortuna eso ya no se ve, es parte de la historia, la contaminación de la rada en ese nivel es parte de la historia. Afortunadamente ya no hay ni una ni otra de las que hemos mencionado. Arnulfo, eso ya no se ve, pero seguimos viendo, antes de que entraras a esta parte de la contaminación por petróleo, por este tipo de sustancias, cuando estabas hablando del derrame de aguas negras en Playa Hermosa con Alep, ahí mostraste una fotografía donde está el letrero de que la playa está cerrada y de que está contaminada y que es peligroso entrar. Ese letrero lo hemos visto de diferentes tamaños, puesto siempre ahí en la playa, y ya forma parte del paisaje sin que le interese a la gente un comino, si a la gente, y sin que haya autoridad alguna que entre a decirle a las familias, mire, este letrero lo que significa es que si usted, aunque no entre a bañarse a las aguas del mar y se quede en la arena comiéndose aquí su ceviche con su familia, se va a infectar
porque están infectadas las arenas también, las playas. Y yo lo que quiero es que tú nos hables si sabes algo más al respecto de los graves daños que causa a la salud las bacterias fecales, que eso es lo que dicho no con los nombres científicos, sino con los nombres que conoce la gente, son bacterias y residuos que vienen con materia fecal, con caca, ¿verdad? Que llega ahí a la playa. Sí. Y que hasta hace muy poco las autoridades decían, es que no sabemos cuál es el origen de toda esta contaminación. Está cerrada la playa, pero estamos investigando qué fue lo que la contaminó, cuál es la fuente de contaminación. Y la fuente de contaminación la tenían aquí en la nariz, ¿verdad? Porque eran ellos mismos, la tienen, son ellos mismos, la misma autoridad a través de la CESPE que hace descargas de aguas fecales ahí a Playa Hermosa. Entonces, pues a mí me gustaría no sé si lo tengas programado más adelante, si lo tienes lo dejamos, pero nada más dejar apuntada la preocupación respecto a los daños a la salud, porque se trata de una bacteria que se ha hecho sumamente resistente a los antibióticos. Y entonces, aunque sometas a tratamiento a las personas que se enferman por haber entrado su organismo este enterococo, de todos modos es difícil erradicarlo y puede provocar enfermedades mayores que la gente dice, pues quién sabe de dónde venga, y ahí están, en el mejor de los casos, cuando son atendidos, tienen seguros sociales, sometidos a una serie de análisis donde no se sabe si tiene meningitis, si tiene qué enfermedad es, y las familias sufriendo terriblemente el tener pacientes familiares así enfermos. Sí, sí, eso es precisamente una cuestión de educación. Hablaba hace rato yo de la apatía, le dimos la espalda mucho tiempo al mar, porque Ensenada ha estado entre turismo, pesca y el mar, pero mucho tiempo le dimos la espalda al mar, por eso nos dejaron sin playas, esa es la realidad, la gente no evaluó como hace 130 años se promocionaba Ensenada como por sus playas, hace 130 años, las perdimos. ¿Qué pasó en ese trayecto? Pues los ensenadenses no nos dimos cuenta, fuimos muy apáticos, no defendimos esos espacios tan importantes cuando le dimos la espalda al mar por mucho tiempo. Y precisamente es una cuestión de conciencia y también de la salud que nos afecta directamente. Le voy a contar una anécdota. Cuando andábamos en los 90, muestreando a un lado del arroyo del Gallo, porque ahí me tocó también trabajar los peces de la playa, los muñones que desoban ahí, que ahí desoban en gran cantidad, ya no se ve eso. En una ocasión íbamos a muestrear el agua para evaluar el nivel de bacterias. Un compañero y yo agarramos una java, pues, había que llenarla de agua directamente del derrame. Entonces yo recuerdo que ahí voy yo por un lado y él por el otro con la java. Y veo de repente que viene una ola con, imagínense, el excremento ahí que se miraba arriba. Entonces yo, por razón natural, tiré la java y corrí. Me alejé y salí, pero él no se quedó con la java y se llenó, le llegó la ola y lo bañó completamente. Pues eso le creó problemas en la piel, unas reacciones fuertes. Y todavía cuando lo veo me reclama. Vamos a ver, cuando lo veo todavía me reclama de ese. Le digo, es que fue un instinto natural, digo, de conservación natural, digo, no, ni siquiera lo pensé. Cuando veo Oye, Arnulfo, yo sí quiero, perdón, tantito te interrumpo, pero lo cierto es que yo no generalizaría que los ensenadenses nos dejamos. Bueno. Porque hay que recordar, mi estimado Arnulfo, sí, que gente como tú y del mismo Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Secretaría de Marina, pero también muchos ambientalistas, porque en ese momento
estábamos casi en el tope también de los grupos ambientalistas en Ensenada, que ya no sabían ni por dónde luchar porque era por todos lados. Los gobiernos del PAN estaban entregando todo. A mí me da mucha risa hoy, están criticando a Morena, que se le debe de criticar también por este tema, y a Marina del Pilar y al gobierno de este señor que aquí en Ensenada, pero que se les tiene que criticar porque también pues, están coludiendo y están simulando lo mismo que otros gobiernos, pero bueno. Pero yo recuerdo las luchas que también dieron personajes que de veras yo los tengo en muy alta estima, que siguen, algunos de ellos todavía siguen en activo trabajando y que denunciaron muy puntualmente lo que estaba pasando en la bahía de Ensenada. Al menos, fíjate, yo tuve la primera información de lo que estaba pasando con la bahía de Ensenada en 1980. ¿Sí? Y desde entonces estaba terrible. 42 años. Sabía perfectamente bien lo que estaba provocando la planta de tratamiento del Gallo. Una obra que se hizo con una enorme corrupción, ¿sí? Que todavía no la inauguraban y ya tenía cantidad de impresionante de fallas técnicas, que se sabía que no iba a funcionar y que si iba a funcionar lo iba a hacer así como en un 20-30% de su capacidad, y que lo dejaron crecer, y así estuvo operando. Pero no quiero nombrar a nadie en particular, porque se me haría muy feo olvidarme de algunos de esos hombres y de esas mujeres que, créeme, Arnulfo, y no estoy hablando de 5, 10, 20, había grupos muy numerosos, tú lo recordarás, y había gente muy importante en el campo de la investigación y de la academia que hicieron un trabajo de activismo muy importante y que tarde que temprano las denuncias que estaban haciendo se les hicieron caso. Mucho tema de lo de que estás hablando de los hidrocarburos, del tema de las aguas negras y también el tema de estos plomos que se depositaban en las casas de Ensenada y en la rada marítima y en la bahía de Ensenada. Finalmente se les volteó a ver porque estuvieron, por así que friegue, por no decir de otra manera, estos grupos que hoy parece ser que quieren revivir con el tema de la contaminación a través de la bahía. Pero nada más quería, para no... Sí, pero son grupos organizados pequeños, pero lo real, Javier, porque lo vemos, lo vemos ahí, vamos a darnos una vuelta y ves el letrero, ves las banderas rojas, ves todo, y ves a la gente conviviendo ahí en la playa. Esa es la constante. Y eso es lo preocupante, porque es gente, yo sí me atrevo a decir, Arnulfo, que la mayoría de esas madres, padres de familia, esas personas que están ahí, no tienen conocimiento pleno de la gravedad. Ellos, todos queremos a nuestros hijos, a nuestros pequeños, y si alguien nos informa con detalle el grave riesgo en que está, no nada más el letrero, así como dice, está contaminada, no entres, sino si se dan como jornadas de capacitación, de información, de estarle diciendo a la gente, no de manera coercitiva, no con el garrote y la policía a sacarlos ahí, porque eso lo único que fomenta es más ganas de ir y de desafiar, ¿no? Pero si les informan de los graves daños que puede implicar a la salud, si les dan cifras, les dan datos, les muestran imágenes de lo que se han enfermado, yo creo que esos papás y esas mamás no van a ir más a llevar ahí a sus niños. Entonces sí falta información, falta conciencia, pero además también está la otra cosa. Si les informan, entonces la gente va a decir, bueno, ¿y por qué está así? ¿Por qué no actúan? ¿Verdad? ¿A quién están protegiendo? ¿O a qué se debe la negligencia de permitir que se contamine la playa? ¿Quién se beneficia de que la playa esté contaminada, de estar contaminando a la playa, aunque sea como un daño colateral, pero debido a qué? Entonces, también por eso no informan, porque la víbora termina mordiéndose la cola. Sí, cuando me refiero a que leímos la espalda mar, es en general, por supuesto que la universidad, a través del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, hizo un gran trabajo de los 80 para acá, y eso ha permeado en instituciones y en la sociedad, en cierto sector,
pero Olga tiene razón, no es suficiente, es más profundo, es una cuestión de conciencia, de educación más profunda. Por eso esos grupos ambientalistas empiezan realmente a nacer en los 90 de manera importante, y es cuando se empieza a presionar y fijar su postura y a detener este desorden que hay de parte, hay que decirlo, de la autoridad. Entonces, sí tiene su origen en los 90, pero los 80 atrás ya había investigación. Y me refiero a la UASC y a la Marina, ya tenían... Katsuo Ichikawa, Silvia Ibarra, de los que me estoy acordando ahorita, o sea, sí, está Laura Martínez. Ana María Escofet y fundaron el Proesteros. Ana María Escofet y Silvia Ibarra. Ana María, todos ellos. El Proesteros, que ha seguido de alguna manera presionando e influyendo en la protección de esos ecosistemas. Y sí hay, por parte de ciertos sectores académicos, hay preocupación y hay trabajo, y han sido constantes. Entonces, sí, pero no ha sido suficiente, ¿no? La educación ha fallado en ese sentido, la conciencia nos hace falta más para proteger lo que todavía tenemos, pero pues es parte también de la historia de eso, pero sí ha ido mejorando de manera importante. Yo mencioné que la contaminación de los 80 y 90 nada que ver con lo de hoy. Sin embargo, ahora estamos escandalizados porque la gente ya usa las playas. Está un poco más consciente también. Por eso nos damos cuenta. Ok. Si vemos las siguientes imágenes, a lo mejor vamos a ir comentando. Y vamos a ellas. Voy a ponerte ya el resto vamos a donde nos quedamos, mi estimado Arnulfo, para continuar. Bueno, entonces, aquí, ya también, también ya. El hidrocarburo ya aquí está. Arroyo Ensenada. Entramos a la otra parte que mencioné, que es la otra fuente que es más reciente, que es la contaminación también por aguas semitratadas de arroyo del Cañón de la Petra. Esas son fotos históricas para darnos cuenta de que la gente acudía a los arroyos. Ese arroyo de arriba, esa fotografía, es mi familia, debo decirlo. En una Fíjate, cuando todavía se podía disfrutar ese arroyo. Cuando las aguas que alimentaban a la presa, ese es el vaso de la presa donde está el origen de esa fotografía. Eso se tomó en el 1991, y eran aguas limpias todavía, podemos disfrutarla. No ahora, como dice Javier, que se arrojan aguas negras después de que se hicieron los fragmentos en esa parte a esa zona. Ya no es posible hacer eso. En los tiempos crecientes de aguas, pues se puede hacer eso. Y acudíamos a la zona y disfrutábamos, como aparte de la playa, también la presa y los arroyos se disfrutaban. El caso de la fotografía de abajo, pues también nos muestra de esa fotografía que tomé el 25 de marzo del 2005, en una zona posiblemente una zona arqueológica, donde son niños bañándose. Es una zona de muchos metates que en parte ya se rellenaron, ya se destruyeron, pero se conservan todavía parte de eso. Vean ustedes las aguas, pues era creciente, pues aguas todavía con... Esos metates, para los que nos escuchan en otras partes, Arnulfo, pues eran piedras que tenían la forma adecuada para que ahí los antiguos pobladores indígenas molieran las bellotas. Precisamente en esa piedra grande que se mira la parte frontal, esa piedra grande tiene varios metates, se alcanzan a ver todavía unos hoyos. Ahí molían bellota, eslaya y sauco, los indígenas, porque ahí hay varios árboles que tiran ese fruto. Eslaya es una cereza silvestre que se madura en verano y se come la fruta directo, y de la semilla se hace un atole. Ahí los molían, y hay todavía muchos metates, pero eso ya ha sido invadido por las aguas negras, y esa vegetación que aparece ahí es vegetación nativa, que dependía de las lluvias, de la temporada que había agua, pero en ciertas temporadas no había agua. Entonces esa vegetación permanece de forma nativa. ¿Qué pasa cuando arrojas tú permanentemente aguas negras muy ricas en nutrientes?
y siempre húmedo, entonces cambia totalmente esa vegetación. Y esa parte de esa vegetación se ha ido sustituyendo por otra invasora que la favorece las aguas todo el año. Entonces vamos a ver las siguientes fotografías para darnos una idea de cómo va afectando. Bueno, está desde hace 15 años. Vean una fotografía de un lugar parecido al del anterior. Vean cómo cambió, primero, el color del agua y la vegetación. Eso es una afectación del ecosistema importante. Porque se han ido secando muchas plantas que ahora dicen que son los bichos, que las plagas. No, en buena parte es originado por el exceso de agua, que claro, trae descontrol de la vegetación y crea plagas. Entonces termina secando encinos, alisos y una buena cantidad como la islaya de vegetación que ya no tiene remedio. Ya es ¿Qué es lo que provoca ese espumarajo? Exactamente, porque sí vimos cómo se fue transformando. A mí me tocó verlo. Fíjate, Arnulfo, que cuando recién regresé a Ensenada a finales de 2008, sí. empecé a ir al cañón de Doña Petra, a correr, a trotar, a caminar por ahí, y todavía me tocó ver peces, ranas y varios tipos de fauna en los arroyos. A la vuelta de 5 años ya no había nada de vida en esa agua, ya había cambiado el color y estaba como lo estás mostrando aquí, pero también este espumarajo sale de ahí de un tubo que pusieron para hacer, según esto, un semitratamiento de esta agua. Pues es la que viene la que baja de la planta de tratamiento. Sí, eso es lo que provoca la espuma. Yo también los detergentes son los que provocan, pues son aguas que vienen de los lavaderos, de todo eso. Entonces son detergentes en buena medida los detergentes. Esas aguas. Pero vean ustedes la vegetación, higuerillas, tules, vegetación que no es de ahí, en forma natural. Esa se ha ido sustituyendo a las otras nativas que les ha afectado la gran humedad de todo el año que hay en esa zona. Sí. Y principalmente me refiero, ya hay un panteón ahí de alisos, que es un árbol nativo de aquí, muy bonito. Mis tocayos. Alisos y encinos, principalmente alisos, y un árbol que utilizaban los antiguos pobladores para su subsistencia, que se llama islaya. La islaya es una cereza silvestre, muy emparentada con las cerezas. De hecho, ¿Eso es lo que da unas pingüijas rojas? Sí. Unas frutitas rojas, sí, sí, he publicado algo sobre eso. Y ya no las has mostrado. ¿Es la que tenemos nosotros? No es esa. Es una cereza con una semilla muy grande. Así es. Se usaba integralmente y aparte es medicinal la planta. O sea que es uso integral. Todas las plantas de ahí tenían un uso integral por lo nativo. Gran parte de las plantas. O era para alimentación o para construcción o para otros medicinales sobre todo. Entonces, pues esa es parte de la afectación. Vean ustedes, ese arroyo cuando llega a Ensenada, las aguas llegan al arroyo de Ensenada y vean la vegetación que se produce por las aguas tan ricas en muy pocos días. Esa vegetación se tiene que estar limpiando constantemente porque genera mucho crecimiento. Y ahí hay mucha gente que ahí vive, entonces pues también gente que vive en la calle y crea ciertos problemas sociales. Entonces ahí se hacen he visto varias casitas y improvisan, hacen sus tenderos y ahí bien, se limpia cada determinado tiempo, lo acaban de limpiar la fotografía de abajo. Si ven la fotografía de abajo, es una limpieza reciente. Así es, pero ven ustedes por donde se conducen las aguas negras, que llegan a la bahía y ustedes pueden ver los efectos de esas aguas transnutridas de algas que son más de agua dulce, que ahí está el efecto. Es por exceso de nutrientes, se debe ese crecimiento tan rápido que está bajo el puente del Boulevard, Alfonso Seville Riviera. Entonces, es parte de la contaminación. Claro que trae eso cierta fauna que se alimenta de esas plantas, se resguardece ahí
inclusive ahí hay anidación, pero es parte también que no deja de ser contaminación. Entonces, mientras esas aguas no se conduzcan a través del drenaje, como debe ser, pues el problema va a seguir por los años. Y en realidad no se debe arrojar ni una gota de agua tratadas al mar. Eso es lo ideal. Vean ustedes, para terminar esta plática, cómo debería ser el uso de la playa. Ahorita está desierta, pero esa fotografía es de la zona, pero entre que se cerraron de hace 2 años para acá, se relaja la gente y acude a la playa, pero es en plena pandemia. Pero vean que la playa se usa porque la gente está desesperada. Sí. La gente fue en un fin de semana y se metió a la playa aunque no hubiera permiso. Entonces, ahí está el efecto. Pero lo ideal es que la playa se vea así en tiempos normales. Y con eso concluyo así en general esta plática, que fue más gráfica que otra cosa. Oye, Arnulfo, quiero hacerte una pregunta. Bueno, este arroyo, bueno, primero, ese es el arroyo del Cañón de Doña Petra. Así es. ¿Sí? Sí, así el es. agua que sale en estas condiciones y finalmente llega al arroyo Ensenada, que es este. Así es. Ahí termina. El arroyo Ensenada, pues obviamente tiene modificaciones importantes, pero tú dices, bueno, de repente se limpia. Sí, se limpia cuando hay carrera baja X, cualquier cosa. Exactamente. Para que los carros puedan correr por aquí. Con la carrera. Para que los vehículos puedan correr por aquí. Sí, así es. No sucedió eso en este año, pero bueno. Y finalmente el agua llega a la desembocadura del arroyo Ensenada, a la zona de la dársena, a la dársena del puerto, y de ahí pues ya se introduciría lo que viene a la zona de la bahía, obviamente. Impactando primero pues obviamente las playas hermosa y playa Conalep. Oye, pero tú sabes que aquí existe, para esta zona han existido algunos proyectos que quieren impulsar para crear una especie así como de un parque ecológico, en donde incluso la gente pudiera tener algún tipo de contacto con este tipo de agua, a través de canoas, lanchas que se podrían alquilar. ¿Tú crees que sería conveniente impulsar este tipo de proyectos de aprovechamiento turístico masivo y recreativo para la ciudad de Ensenada? Yo fíjate que yo soy en que ese canal se abriera unos metros abajo y se hiciera un canal parecido a los de Venecia. Y sería increíble porque ese llegaría hasta la presa. Claro, sin agua contaminada. Pero si abajas tú 1 metro, 2 metros del nivel, se hace un canal y sería un lugar ideal para recreativo por kilómetros, porque Ensenada está casi a nivel del mar. En algunas zonas está abajo, como el Bajío. Entonces, con poquito que le bajes ahí, y a mí me gustaría que se hiciera un canal, y imagínense lo que implica para el deporte, atractivo para los ensenadenses, como un lugar recreativo importante, toda esa zona. Sí, pero siempre y cuando primero se termine con la contaminación. Primero, y de Ensenada. Hay que dejar de arrojar todo el agua, que no se arroje una sola gota de agua a la bahía, de aguas tratadas. Esa agua debe reutilizarse para otras cosas, pero no se debe arrojar una sola gota al mar. Pero ese problema, pues parece que, ojalá que vivamos para verlo resuelto, porque estamos hablando de muchas décadas que Ensenada está siendo contaminada de esa manera. Lo ideal es que miremos eso limpio y que disfrutemos las playas, porque siguen siendo playas muy bonitas lo que nos queda. Sí. Hay que conservarlo y ahí depende de nosotros, los ensenadenses, que no permitamos que se rellene 1 metro más, que nos quiten playas que nos pertenecen a nosotros, ¿verdad? Claro. Oye, Rulfo, yo quiero terminar, déjame ver si tengo tiempo ahorita rápido de ubicar un comunicado de prensa de un grupo de organizaciones que precisamente están luchando muy fuerte en este momento por terminar con la contaminación que tiene casi ya el año de estar presente en la bahía de Ensenada, por lo que corresponde a estas 2 playas, y que pues presentaron un recurso
estas organizaciones, déjame ver si puedo rápidamente encontrarlo, presentaron un recurso ante una institución que está adherida y que tiene que ver con el tema de los problemas de contaminación en los 3 países firmantes del Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos y México. Ese documento nos lo hicieron el favor de mandarnos estos muchachos. Déjame ver dónde demonios la guardé, pero lo que lo que quiero, no lo encuentro, pero lo que quiero comentar en ese sentido es precisamente que ya se le dio entrada, se admitió este documento que firman 5 organizaciones ambientales, tienen que ver con surf, tienen que ver con el tema también de la gente de las patinetas y organizaciones que tienen también presencia en ambos lados de México y Estados Unidos, fundamentalmente con el tema de California. Y ya aceptaron, esto lo entregaron el día 25, 26 de mayo y el día 4 o 5 de junio ya recibió una notificación por parte de esta dependencia del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, como le dicen ahora, para revisarlo, porque sí se confirma y ellos están dando una narrativa muy interesante de desde cuándo y desde cómo se está dando el tema de la contaminación, pero aportando, porque también en estas organizaciones hay gente científica, hay gente que conoce hasta qué grado se puede manejar este tipo de contaminantes y bueno, están demostrando técnicamente, científicamente, que lo que se está cometiendo aquí es un crimen ambiental y del cual el asunto es que no nada más está presente como el gran delincuente de esta contaminación el gobierno de Baja California y el gobierno de Ensenada a través de la COFEPRIS estatal, a través de esta Secretaría Nueva del Agua que se hizo, que incluso tú recordarás hace unos días, una muchacha, una joven, en una especie de performance, llegó el que todavía era el titular de esta Secretaría del Agua por parte del gobierno del estado, y ahí en Canacintra logró evitar que una persona de Canacintra limitara su presentación, su protesta, y cuando pudo se libró, agarró un litro que se ve evidente, un garrafón, un galón, casi un litro y medio de agua, con agua sucia, enfrente de estos 2 funcionarios del director de la CESPE, se vacía el agua y en total silencio se le queda viendo al secretario del agua y todo el mundo expectante porque agarró a todo el mundo desprevenido y de repente ya con el galón vacío se lo arroja, se lo avienta al titular del agua, como diciendo, ¿sabes qué? Ya estamos hartos en Ensenada. La verdad es que muchísimos ensenadenses se identificaron con esta muchacha, con este acto de protesta y fue un momento importante en las protestas de los ensenadenses, de los nuevos ensenadenses, con el tema de esta contaminación. Entonces, yo creo, Arnulfo, que el gobierno federal también no ha sido tampoco muy directo en su intervención ante esta situación que está sucediendo. No ha intervenido la Profepa, pese a que ya se denunció ante Profepa, y todo el sector sanitario federal también se está haciendo pacto con este tema. Yo creo, Arnulfo, que con este trabajo que tú estás presentando, nos estás recordando algo muy importante. Que Ensenada, con los gobiernos del PRI, pero fundamentalmente con los gobiernos del Partido Acción Nacional, tuvo momentos terribles de contaminación. Y ahora los continúan estos gobiernos bajo el amparo del Partido Morena. Los ensenadenses creo que poco a poco están comenzando a tener una actitud más crítica de lo que está sucediendo en estos momentos, después de que fueron enajenados durante mucho tiempo, de que pues no pasaba nada, ¿no?, por el tema de la contaminación. Qué bueno que estás recordando estos antecedentes, estimado Rufo. Sí, yo creo que va a tener que ser a través de denuncias y que tal vez la solución venga por las presiones externas, como esta denuncia que se hace donde ya participan tres países. Va a tener que ser así porque gobiernos vienen y van y no se ha resuelto el problema, inclusive se ha agudizado en cierta parte de la contaminación. Entonces,
pues juntos externos y nativos de Ensenada o avecindados aquí, tenemos que seguir trabajando en esto y va a ser la única solución. Tal vez con la presión externa sea la clave para que ya esto definitivamente tome cartas en el asunto de los gobiernos, sea quien sea, porque se delega de uno al otro. Sí, esto lo hemos heredado, pero ¿por qué no se resuelve el problema? Si hay inversiones importantes en Ensenada, inclusive de una empresa, hay una inversión muy importante, yo le mencioné el otro día a representante de Sempra en una reunión, ¿por qué en lugar de limpiar el arroyo El Gallo, por qué no mejor se invierte para conducir las aguas negras adecuadamente? Me dijo, lo voy a pensar. Vamos a ver. Así es, pues ahí está una nota, me falta todavía una nota más, pero aquí tengo la oportunidad de decir, aquí está el secretariado de la Comisión de Cooperación de América del Norte. Ante este secretariado se denunció a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Olmeda, ¿sí? Se denunció obviamente también al gobierno federal, al gobierno municipal de Ensenada, ¿sí? Porque también este es otro tema que va aparejado. Este proyecto, construcción del malecón y núcleo de servicios de playa en Moza, con Armando Ayala y la SEDATU, la Secretaría Federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que están cometiendo también ahí una sarta de porquerías que ya deberían de haberlos metido al bote por tanta porquería, tanta corrupción. Y aquí están las firmantes, las agrupaciones: Asociación de Surfing de Baja California, Skate Baja, Ciudadanía Mexicana, Fridays for Future Ensenada y Jóvenes Construyendo el Mañana. Ahí está. Y también el grupo Conspiracionistas. El 24 de mayo presentaron su escrito ante esta dependencia y aquí está, integrante del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y la comisión en Quebec. Las oficinas ahí fueron presentadas y ahí está ya firmado este documento como aceptado, y pues esperemos lo mejor. Si hay que aplicar sanciones al gobierno mexicano, al Estado mexicano, al gobierno de Baja California, al gobierno municipal de Ensenada, pero ya. Sí. Bueno, pues Arnulfo, nada más comentar algo que ya en otro momento una doctora médico general, Lisette Gómez, mencionó respecto a los riesgos que tiene para la salud entrar a las aguas contaminadas por aguas negras, entrar a las playas con aguas contaminadas. Dice, las infecciones al acudir a una playa contaminada son múltiples. Entre ellas tenemos en la piel, tales como la piodermitis, hongos y alergias, los cuales dan síntomas de prurito, de mucha comezón, dolor, fiebre, malestar general. Pueden contraer también graves problemas gastrointestinales, los cuales van a traer síntomas como náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, deshidratación, fiebre, entre otros, así como contagiarse de conjuntivitis. Esto lo dice la doctora Lisette Gómez, y también señala que el grupo de mayor riesgo son los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, los enfermos con VHI positivo, los pacientes diabéticos, aquellos que sufren de anemia y todo paciente que tenga comprometido su sistema inmunológico. Varias de estas enfermedades las tiene de manera normal las familias de escasos recursos económicos. Hay que mencionarlo. Casi todas las familias de escasos recursos económicos, y que son las que más usan la Playa Hermosa, tienen familiares con problemas de este tipo, de desnutrición, diabéticos, etc. Todos ellos son un blanco fácil de múltiples agentes como virus, bacterias y parásitos que están en las aguas contaminadas. Peor aún, en un lugar con agua estancada, el riesgo es mayor, ya que es un ambiente ideal para que se multipliquen múltiples agentes. Y bueno, sigue mencionando ya con nombres científicos los contaminantes que hay, pero en palabras sencillas, llanas, estas son las enfermedades que provocan, y el artículo es largo,
pero entra a este terreno que mencioné yo ahorita de que puede provocar daños muy graves de parásitos que se van al cerebro, se van a todas las partes del aparato digestivo y por supuesto, como tú mencionaste ahorita, el caso que te tocó vivir con tu amigo, enfermedades graves también de la piel. Y entre ellas una muy grave que empieza con manchas, ronchas en la piel y termina convirtiéndose en una enfermedad grave en los riñones. ¿Sí? Entonces, nada más quería mencionar esos datos así en términos generales, querido Arnulfo, pues para que la gente sepa a lo que se arriesga y para que todos sepamos también de la necesidad de defender nuestras playas. Son pocos los espacios públicos recreativos que tenemos como sociedad y hay que defenderlos. No basta con que nos digan está contaminada, no entren, sino que nos los entreguen limpios. Así es. Y señalar esto, ¿no? Aquí está, encontré esta información que también acaba de suceder apenas el jueves 2 de junio aquí en Baja California. Francisco Alberto Bernal Rodríguez, quien era el secretario precisamente de esta nueva dependencia que se creó precisamente con Jaime Bonilla, ¿sí? Como secretario del agua, ¿sí? Francisco Alberto Bernal Rodríguez sale de la administración de Marina del Pilar, entra José Armando Fernández Samaniego, que estaba en el CESPE, en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, y con la nueva de que este personaje, Francisco Alberto Bernal Rodríguez, que es este señor, pues alguien, según lo que dice la gobernadora, lo invitaron a trabajar en la Comisión Nacional del Agua. De veras, yo no entiendo si será nada más pura demagogia, pero bueno, ahí están los temas, ahí están. También destacar el hecho, Arnulfo, de que el año pasado, para las fechas este año, para las fechas de las vacaciones de Semana Santa, ya con mediciones que se habían hecho el año pasado y que ubicaban varias playas de zonas de atracción turística, se pusieron las pilas los gobiernos y lograron bajar considerablemente hasta convertirla en no riesgosas las playas pues de Acapulco, de Vallarta, de otros lugares que habían estado en la lista de playas peligrosas y la única que no bajó su contaminación fue la de Ensenada, Playa Hermosa y Conalep. Entonces esto es como tú dijiste, para llenarnos de vergüenza, que sí hay un esfuerzo, sí se puede, lo demostraron los gobiernos de otros estados de la República, era una lista larga de varias playas cerradas por contaminación y en todas ellas la COFEPRIS, después de los análisis que realizaron, determinaron, fíjate, playas, ahorita mencionaba Javier que la cifra límite máxima aceptada son de 200 partes de estos contaminantes, de estas bacterias por millón, y que bajaron eran playas que tenían 400, 1800 partes por millón, y las bajaron a 16, a 15, o sea, ya no peligrosas, ya aptas para la recreación humana. Y nosotros teníamos, decías tú, hasta 1 millón. Sí, esa la última cifra que mencionaste y que dijiste va bajando la contaminación, son 29,000 partes por millón. Sí. Dime si me equivoco, que esa cifra te escuché que mencionaste, pues estamos todavía muchas veces arriba de lo que es aceptable según los estándares establecidos por la COFEPRIS y otras instituciones, y que nos hace que sea una playa muy riesgosa para la salud. Sí, y un vergonzoso en primer lugar en contaminación a nivel nacional. La única playa contaminada fue Ensenada. Y no hay manera de bajarla hasta que se resuelvan los problemas de desagüe, del vertimiento de aguas negras a la playa o a la bahía. Definitivamente no hay solución más que esa, no debe arrojarse nada. Ese será lo ideal y ojalá que algún día podamos nosotros verlo. Esperemos que haya tiempo,
Pero pues, yo desde que estoy en Ensenada he visto el problema hace 55 años casi, y el problema va de más a menos, pero el problema sigue. Pero como mencioné, no se usan las playas, ahora se usan, entonces ahora sí es evidente esto y todo el mundo lo ve. Pero la contaminación está ahí y hay que resolver el problema. Muy bien. Pues Arnulfo, te queremos agradecer muchísimo. Hice la crónica gráfica y esa es mi responsabilidad y hasta ahí. Muy bien, no, al contrario, Arnulfo. Muchas gracias, Arnulfo. Aportas más realmente, créeme, lo que con este tipo de programas, con este tipo de presentaciones y esta temática, abonas mucho para la resolución de problemas. Pero nada más esperemos que, pues supuestamente Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Baja California, originalmente había dicho que hoy lunes iba a presentar ya un programa específico para terminar con el problema del agua, esta crisis hídrica, tanto de agua potable como de la contaminación, y supuestamente pues ya van a resolverlo. Y va a haber un programa, un plan específico para Ensenada. A ver qué sucede. Esperemos. Un abrazo, Arnulfo, y que tengas muy bonita semana. Igualmente, gracias por la invitación y estamos pendientes. Muy amable. Amigos y amigas, con esto cerramos nuestras transmisiones el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay mucha información. Por favor, esté atento a nuestra página cuatrovientos.net, también a nuestras redes sociales, a nuestro canal en YouTube y también en AudioMac, donde tenemos nuestros podcasts, nuestros audios, para que usted también pueda estar escuchando diversos temas. Muchísimos temas que tenemos ahí ya armados. Nos vemos mañana. No se pierda el programa, por favor. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias, Arnulfo. Buen provecho. Hasta pronto, que le va bien.